de los huesos del pie, perdón, falta la rótulo-patela, se me había escapado la rótulo-patela. Resulta que la rótula o patela es considerado el hueso sesamoideo más grande. El ejemplo del hueso sesamoideo más grande. Recuerden que el concepto de hueso sesamoideo es un hueso que se encuentra en el espesor de un tendón y un ligamento. Entonces, si nosotros colocamos músculos miren ahí, si nosotros colocamos músculos acá, miren cómo la rótulopatela queda prácticamente envuelta en el tendón del cuádriceps, que es lo que se encuentra hacia arriba, va a pasar sobre la rótulopatela y luego del borde inferior de la rótulopatela se va a continuar, miren, hacia el tubérculo, la tuberosidad anterior de la tibia, como ligamento rotuliano o patelar. O sea, literalmente el hueso, miren, no se encuentra pegado a otro hueso por medio de una articulación específica, sino de que se encuentra suspendido en el espesor de ese tendón y de ese ligamento. Entonces, para que entiendan el concepto del hueso sesamoideo. Resulta de que de la rótulopatela nos interesa conocer, ¿cómo se llama? Nos interesa conocer de qué lado es, ¿verdad? Las características que tenemos que observar. El hueso, pues es un hueso corto, ¿verdad? Resulta de que el hueso tiene una apariencia un poco redondeada, miren. En el borde superior tiene una apariencia redondeada y en el borde inferior tiene la presencia de un pequeño vértice. ¿Lo ven ahí el vértice? Entonces, por decir algo, allá donde está Christopher, donde está Oder, son las... ¡Shh! Por favor, ustedes. Entonces, donde están ellos, ¿verdad? Son las personas que están explorando el hueso. Entonces, siempre la parte redondeada del hueso la van a dirigir hacia la persona que está examinando, ¿verdad? Que va a decir si es del lado derecho o del lado izquierdo. Y el vértice hacia enfrente. Nosotros estamos hacia enfrente, hacia la parte anterior del hueso. Entonces, resulta de que cuando nosotros apoyemos el hueso, miren, esta sería la superficie articular para articularse con la superficie rotuliano-patelar del fémur, el hueso va a tener la tendencia a inclinarse hacia la superficie articular más grande. En teoría, pues lo haría, el hueso se tendría que inclinar hacia la derecha, porque es una rótula derecha. Ahorita yo sé que no se puede hacer el ejercicio, pero bueno, mañana que vemos los huesos reales al aula, y ustedes puedan ver el hueso, examinar estas características, poner el vértice hacia adelante, la parte redonda hacia usted y colocarlo en la superficie de la mesa, el hueso va a ver que usted se inclina hacia el lado que pertenece, ¿ya? Siempre tomando como referencia estas características que hemos mencionado. Entonces, de rótulo-patela solo nos interesa saber de qué lado es, si es derecho o izquierdo. Ya cuando hablamos de coxal, de fémur, de tibia, de peroné, aparte de los accidentes óseos, también tenemos que saber de qué lado son. Y de los huesos del pie, los que vamos a seguir el mismo patrón, o sea, accidentes óseos y saber de qué lado son, solamente el astrágalo y el calcáneo, ¿de acuerdo? Que son los que vamos a ver ahorita luego. De ahí, el resto de huesos solo interesa que ustedes los conozcan de manera independiente, así como hacemos con los huesitos de la mano, que vaya, este es el escafoide, o este es el semilunar, o este es el ganchoso. Así exactamente es que ustedes van a distinguir los huesos del tarso, ya sea el navicular, ya sea el cuboide o cualquiera de las tres uñas. Pero con el resto de huesos, en el caso de los huesos del metatarso y las falanges, pues hay que colocarles el esqueleto completo del pie para saber si es el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto metatarsiano. Y en el caso de las falanges, aquí se sigue exactamente el mismo patrón que seguíamos en mano. ¿Se acuerdan que decíamos en mano de las falanges? Que para el primer dedo vamos a tener solamente falange proximal y distal. Y para el resto de dedos, o sea, del dedo número 2 al número 5, vamos a tener falange proximal, falange media y falange distal. ¿Ya? Entonces, eso de acá para allá. Hablando de los metatarsianos y las falanges. Vamos a hablar ahora de los huesos que sí tenemos que ser un poquito más, ¿verdad? Desglosar un poco los accidentes óseos. Entonces, el hueso literalmente se conoce con el nombre de astrágalo. Si se fijan, yo siempre les digo, bueno, mírenle que tiene forma como de tortuga, miren, como caparazón de tortuga. La superficie que está pintada en morada se conoce como superficie troclear, ¿verdad? Entonces la superficie siempre la vamos a colocar hacia arriba, vamos a apoyar el hueso con una superficie hacia arriba. Entonces, vamos a ver la cabeza del astrágalo, ¿eh? Vamos a ver el cuello del astrágalo por acá.
Por la parte de arriba también voy a poder ver la apófisis lateral, que la apófisis lateral me va a ayudar a reconocer de qué lado pertenece el hueso, y voy a tener una apófisis posterior. Ustedes saben de que muchas veces hay huesos que están como bien deteriorados, puede ser de que en un momento dado no se pueda ver bien la apófisis lateral, entonces nos vamos a ir por la parte inferior del hueso y vamos a ver ese surco astragalino. Y siempre, fíjense que el surco astragalino, miren cómo viene aquí estrecho, el surco astragalino se abre, no se abre acá, hacia la cara lateral del hueso. Es decir, si yo no tengo apófisis lateral, ¿verdad? Porque no la puedo ver, porque el hueso está gastado, como le quiera decir, si yo no tengo apófisis lateral, no sé por qué esta mesa brinca así. Bueno, no sé qué sea. Entonces, si yo no tuviera yo la apófisis lateral, miren acá, entonces yo me dirijo exactamente por el sitio donde se abre el surco del astrágalo. Entonces, en el caso de este astrágalo, colocando la superficie troclear hacia arriba, la cabeza hacia enfrente, la superficie o la apófisis lateral me va a indicar del lado al que pertenece, en este caso es del lado derecho también. Vamos con el otro hueso, que es el calcáneo. El calcáneo es algo similar, el calcáneo es algo similar. En el caso del hueso del calcáneo, vamos a observar las superficies articulares. Ahí están las superficies articulares. Entonces miren bien acá. Esta es la cara superior del hueso. ¿Sí? La cara superior del hueso va a tener tres superficies articulares. La morado oscuro, superficie articular anterior, la azul la media y la morado suavecito va a ser la posterior. Entonces esas superficies articulares, como les digo, siempre van a ir hacia arriba, ¿ya? Luego hacia enfrente vamos a tener esa superficie articular que va a ser para el hueso cuboide. Entonces esa es la posición como vamos a colocar siempre el hueso. La superficie articular para el cuboide hacia enfrente, las superficies articulares anterior, media y posterior hacia arriba, y esto que ven hacia atrás es la tuberosidad del calcáneo. Todo eso es la tuberosidad del calcáneo, eso es posterior. Si yo miro la cara medial del hueso, voy a ver esa pequeña ala. ¿Miren? Si ven ahí esa pequeña alita o ese pequeño saliente, ese se le llama subtentáculum tali, o simplemente subtentáculo. Entonces por debajo, si se fijan, ahí me repintan un color morado, porque exactamente va a pasar el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo del pie. A lo que quiero llegar es que ese subtentáculum tali me va a indicar el lado, o va a apuntar, mejor dicho, para el lado contrario al que pertenece el hueso. Siempre colocando la superficie, o mejor dicho, colocando la tuberosidad del calcáneo hacia mí como explorador, las superficies articulares hacia arriba, la superficie articular para el cuboide hacia enfrente, el subtentáculum tali siempre me va a apuntar para el lado contrario al que pertenece el hueso. Si se fijan, este lado del subtentáculum, ¿hacia qué lado se encuentra? Hacia la izquierda, entonces el hueso es derecho. Y en la vida real, cuando nosotros coloquemos el hueso en una mesa, el hueso se va a inclinar para el lado del subtentáculo, se va a poner como de ladito y se va a detener en el subtentáculo. Entonces me va a servir como punto de referencia para saber si el lado del hueso es derecho o izquierdo. Ok, entonces esos son los únicos dos huesos, repito, que nos interesa saber: accidentes óseos y si es derecho o izquierdo. Los siguientes huesos pues solamente nos interesa reconocerlos de manera independiente y darles el nombre. En este hueso, que recibe el nombre de hueso navicular, vamos a ver que tiene una superficie articular que es muy característica. Miren cómo tiene esa cavidad ahí, ¿ya? Es el único hueso de los del pie que va a formar ese tipo de articulación. De hecho, cuando nosotros vemos articulándose al hueso navicular con el astrágalo, bueno, recordemos cómo que aparece tener la cabeza del astrágalo y la subcavidad que tiene ahí el hueso navicular. ¿Qué tipo de articulación se formará ahí, hablando estructuralmente? Dadas las formas que tienen las superficies óseas. Miren ahí la cabeza del astrágalo, mírenla. Miren la cabeza del astrágalo. Esferoidal, ¿verdad? O hueco-bola o tipo anartrosis, exactamente. Ese tipo de articulación es la que se va a formar a través de estos dos huesos. Luego tenemos las cuñas. Entonces, en el caso de las cuñas,
caso de las cuñas, si se fijan, aquí, hay que pasar la línea media, entonces les podemos decir primera cuña, segunda cuña y tercera cuña, enumeradas de la medial a lateral. También se le puede decir a la primera cuña, a esta, se le puede llamar cuneiforme medial. A la segunda cuña le puedo llamar cuneiforme intermedio. Y a la tercera cuña le puedo llamar cuneiforme lateral. Y este que sería el cuboide. No, este no es cuarta cuña ni nada que se le parezca, siempre el nombre de cuboide. Cuboide porque, bueno, las primeras personas que hicieron la descripción del hueso, ustedes no me escucho hablar, fíjense. Entonces el hueso, literalmente, tiene una forma muy particular para poder reconocer, ¿verdad? Exactamente qué es el hueso cuboide. Luego por acá tenemos la primera cuña, la vamos a aislar. La primera cuña va a tener una superficie articular que es alargada. Lastimosamente aquí pues hicieron como la división, la pintaron como en morado, en una fracción, y la otra como gris. Hay personas que describen, por ejemplo, la forma de esa superficie articular como en forma de, qué sé yo, una semilla de marañón o en forma de un pico de lora. No es que me van a poner esos nombres en el examen, igual, como hacen en el primer plan, que patita de elefante. Está bien para que se acuerde, pero la intención es de que se ponga el nombre correcto del hueso. Entonces, esa superficie articular alargada es única de la primera cuña. Vamos con la siguiente cuña. Que la segunda cuña tiene una forma muy particular, una forma de triángulo totalmente. En una de sus caras, miren acá la base del triángulo, miren el vértice, miren a la otra cara, aquí se mira la base, miren, y el vértice. Entonces, una característica muy propia de la segunda cuña. Y la tercera cuña, la característica que tenemos que reconocer es de que en una de sus, tiene forma rectangular para comenzar, y en una de sus caras largas va a tener la presencia de una superficie articular. Mírenla por acá, miren la forma de la tercera cuña por una cara y por la otra, miren. Pero por esta cara es donde tenemos la superficie articular, ¿verdad?, más grande. Entonces, para poder distinguir entre primera, segunda y tercera cuña. ¿Hay alguna duda, pregunta, algo?